Muy buenos días. Bienvenido a este foro científico sobre epigenética e intervención naturopática. Hace una idea que ha sido propuesta por la Comisión de Investigación y Ciencia del Foro Hispanoamericano de Naturopatía, por nuestra organización Colina Naturopática, que somos miembros, y otras organizaciones que también participan, con la idea de ir avanzando en la divulgación, porque a veces aparece en medios de comunicación, en ciertos debates, ciertos cuestionamientos sobre la base científica de la naturopatía, tema que ya hemos hablado en muchos congresos, pero hay que seguir, y tenemos que seguir quizá porque hay intencionalidad, o quizá no la haya, o por malos entendidos, pero bueno, aquí estamos para explicar lo que somos, lo que hacemos, cómo lo hacemos, y cómo actuamos y cuáles son los fundamentos científicos en que se basa la naturopatía. Por eso esta idea, trabajar un poquito lo que es la epigenética como un elemento base de la intervención naturopática. Y lo curioso de todo, que muchas veces pues nos están diciendo que si tal, que si cual, que si para allá. Bueno, va a haber un poquito una introducción a lo que es la epigenética y ese sustrato epigenético que siempre ha tenido la intervención naturopática, porque antes que se acuñe el término, la naturopatía siempre ha tenido esos aspectos. Vamos a ver algunos elementos para irlo comentando, para después introducir el tema sobre un modelo de intervención naturopática con la vitamina C, principalmente, tanto en las células madre como a nivel de la epigenética de la matriz celular y otros elementos epigenéticos muy interesantes. Es el tema, pero aclarar que esto es importante, que la intervención naturopática, al final también lo vamos a decirlo, pero también lo que quiero decir al principio es multimodal. Plantea varios modelos, de lo cual se va trabajando, es decir, no es uni, si vamos a dar solamente eso, lo que se llama vulgarmente mono, tal tema, sino que es multi, lo cual utilizamos elementos en sinergia, trabajando con estructuras dentro del sistema, es decir, el ser humano como sistema estabiliza un sistema como estructura que él. Por lo tanto, aunque habla de la vitamina C, pero después ya iremos viendo cómo naturopata lo va a utilizarlo dentro de un marco conceptual y dentro de una metodología de intervención naturopática con unos modelos muy concretos. Y dentro de este vamos a utilizar un poco la historia. ¿Dónde empieza? Pues la historia empieza por cuándo se acuña el término. ¿Y cómo se define? Pues la acuña Conrad Waddington en los años 40, y la definición es muy curiosa, ¿no? Definición, cómo se empieza a ir acuñando el término, que después evidentemente de todos los años 50, hasta que ya después se descubre lo que es la doble hélice del ADN por Watson y Cricker. Hay ese gran debate, ¿no? Que si estamos predeterminados genéticamente o existe una parte que también puede activar o desactivar esos genes e incidir también a nivel embriológico. Un debate interesante que se prolonga a partir del año 50, debate bastante fuerte. Y lo define así como diciendo que es la rama de la biología, porque también era biología, para también filósofo, es interesante el tema, y biología sistémica que él planteaba, o sea que es muy avanzado también para su época, ¿no? Esos enfoques sistémicos, ¿no? Tan interesantes, ¿no? Entonces decía que la epigenética la definía como la rama de la biología que estudia las interacciones causales entre los genes y sus productos que dan lugar al fenotipo. Aquí he podido observar que utilizamos el término causales. Es importante retener también este concepto, como lo define en los años, también el año 42 cuando se define, pero si hacemos un poquito de esa profundidad, un poquito en la historia, y los naturópatas, ya lo he comentado más de una vez, pues no hacemos historicismo, sino nos gusta hacer historia en los fundamentos científicos. No sé, la naturopatía concretamente, igual que pasa con la epigenética, como os comentado antes, con cualquier tipo de ciencia o método de investigación, hay alguien que acuña el término. Cuando se acuña es cuando empieza. Lo anterior es, como decimos, naturopatía, criterio naturopático. Eso queda claro. La historia de naturopatía comienza con acuña el nombre y comienza el proceso científico de sistematización, que fue Benedicto Lugo a finales del siglo XIX, principios del XX. Por lo tanto, lo que había antes es lo que denominamos el criterio naturopático. Por eso sería un poquito ese abuso de la historia. Este era esto, el primer psicólogo fue tal, el primer era esto, ¿no? En aquella época no existía. Nosotros vamos a hablar del criterio naturopático. Entonces, repito, no entramos y vamos a hacer nunca historicismo, hacemos historia. Entonces, podemos andar un poquito en esa relación que existe entre el ser humano y el medio, cómo el medio influye en la activación o desactivación. Ahora veremos
términos más concretos, ¿no? Entre ellos encontramos en el corpus hipocrático el concepto de ser res non naturales. Podría ver aquí, se basa en las res non naturales, las res naturales y las res anti-natura. Concepto muy clásico. Este es muy interesante porque en naturopatía lo recogemos. Actualmente le denominamos los 18 indicadores del estado de salud, que es como trabajamos en naturopatía a la hora de la investigación, de la evaluación. Entonces, las res naturales, la luz y el aire, alimentos y bebidas, trabajo y reposo, sueño y vigilia, excreción y secreción y reacciones anímicas. Estos elementos son los que inciden en el ser humano y ante esa respuesta que da el ser humano, pues evidentemente puede producir uno u otro elemento. O sea, tiene salud o pierde salud. Repito, o tiene un estado de salud, vamos a llamarle óptimo, o empiezas a perder salud poco a poco. Entonces hay una incidencia directa en estos elementos y el corpus hipocrático se recoge y después ya en la Edad Media es muy interesante, ¿no? Esos estudios también, lo que llama la filosofía natural de aquella época, también muy interesante. No se podía concebir que el ser humano estuviera fuera de su entorno, tanto físico, social y espiritual también, sino que estaba dentro de ese contexto, el ser humano en el contexto. Repito, el contexto físico, social y espiritual. Y en que los sanadores medievales, después pongo la biografía, que es importante porque se está cambiando un poco de esa historia, para no caer en el historicismo, es decir, son puntos suspensivos, no, son sanadores en general, después de varios tipos, uno, otro, pero es un término genérico que ya en historia se está acuñando y es muy interesante que ya se esté desarrollando. Después pongo la bibliografía al final. Decían que los sanadores medievales expresaron bajo el nombre de cosas no naturales, que en latín se recoge como ser res no naturales, la expresión concreta en que ponemos junto con las cosas, como comenté antes, naturales y las cosas contra natura. Esto se recoge en el corpus hipocrático con el nombre de la diaitia, que es la diaitia. Pues si hiciéramos historicismo puro y duro lo podríamos traducir por naturopatía, pero no vamos a hacerlo. No vamos a caer en la tentación de traducirlo por naturopatía, pero es lo mismo. Diaitia significa estilo de vida. ¿Y qué es un estilo de vida? Pues vida de acuerdo a unas normas, a unas leyes, unas nomoi, como se dice en griego, dicen nomoi, ¿no? Unas normas, unas leyes, ¿no? Y estas las rondas naturales, que si las mantienes bien, en equilibrio con las cosas naturales y evitando las contra natura, pues evidentemente hay un equilibrio. Cómo incide en los procesos de salud y pérdida de salud. Esto es interesante, este concepto, que evidentemente en la naturopatía pues se retoma evidentemente mediante modelos ya concretos, sustantivizados, en cómo comentar los indicadores del estado de salud. Estas cosas no naturales evidentemente no son parte constitutiva del cuerpo, sino que es el entorno físico, social, vemos también las reacciones anímicas, hasta espiritual. Es decir, entonces en aquella época, muy curioso, ¿no? Que os pongo también la biografía, Alonso Chirino, recogiendo la tradición de su época, la enumera así, lo pongo en el romancero español de aquella época. Comida, bueno, digo en el romancero español, vianda, comida, aire, bebe, vida, sueño, vigilia, ejercicio, ocio, represión, inanición, o sea, el ayuno, y pues yo lo llamo también accidentes del ánima. Curioso, ¿eh? Como lo definía como todo en conjunto, son ideas que se recogen también en naturopatía, como es esa presión del medio, que vive en un medio, evidentemente va a interaccionar con un modelo, con un genoma, y evidentemente va a activar, desactivar, activar, desactivar, activar, desactivar, por una serie de respuestas concretas, que actualmente pues, son acetilaciones, metilaciones, etcétera, etcétera, y es dinámico, no es una cosa estático. El ser humano dice, yo soy estático, ¿no? Estamos en un medio y sin medio queremos no interaccionar. Y Juan de Aviñón sigue más la tradición griega, galénica, nombra de esta forma. El aire que nos circunda, también el romancero español, el aire que nos circunda, el comer y el beber, el vaciar y el extinguir, velar y dormir, el mover y el quedar corporal, el mover y el quedar espiritual también. Curioso cómo va el concepto que se recoge en la tradición hipocrática, se recoge en toda la Edad Media, que está hablando del medievo, comentada aquí en los reinos de Castilla y Aragón, en España de aquella época. Se recogen conceptos muy interesantes que todo eso va a incidir en la salud. Interacciona dinámicamente y ya lo observaron con estos conceptos tan interesantes aquí recojo. Después pongo la bibliografía para que quiera un poquito ampliar en la historia y los conceptos tan interesantes como el del régimen sanitatis,
que se podía traducir ahora al español al actual, como lo que hacemos en naturopatía, el programa personal de salud, ¿no? Que hay temas muy interesantes en la historia del régimen sanitario, también muy curioso, y como en aquella época se utilizaban bastante, que eso prácticamente, pues si ahondamos un poco en la historia, el sustento, la base del programa personal de salud actual. Por lo tanto, ya vemos aquí unos orígenes, unas raíces muy interesantes de cómo interacciona el medio, cómo interacciona el estilo de vida, en última instancia, con la salud, o la pérdida de salud. Aquí pongo otra vez para que quede claro lo que es las sendas no naturales, que se vayamos impregnando lo que es. Qué curioso. ¿Y el objetivo cuál era de las sendas no naturales y todo lo que estábamos hablando en el medievo? Los grandes filósofos de la naturaleza, que se llama la filosofía natural. Pues el objetivo va a ser, pues, evidentemente, el mantenimiento de la salud de personas concretas. Enfatizo, concreta. Se puede traducir ahora por polimorfismo. Que todo no vale para todo el mundo. Protocolos, todo el tema. ¿No? Aquí ya estamos hablando de la Edad Media. Concreta, consideraba la salud como equilibrio entre el cuerpo, el individuo y el ambiente. ¿A qué suena esto algo interesante que es lo que hacemos en naturopatía? ¿Sí? Individuo, sociedad, naturaleza, que suena, te lo decía en la Edad Media, cómo va todo interaccionando de tal manera y formando un continuo, que es como definimos al ser humano. El ser humano es un continuo epistemológico con la naturaleza. Y esta relación es el sentido más amplio de la palabra, en el que se desenvuelve el ser humano diariamente como individuo y genéticamente con su polimorfismo. Punto. Hay toda una tradición, el término se acuña evidentemente en los años 40, 50, pero bueno, hay todo un proceso histórico que en naturopatía pues es clave, esencial y fundamental el estilo de vida. Vamos a ver algunos a nivel histórico, algún tema más. Y aquí ya damos un salto, ya nuestra profesión ya está instalada, ya está desarrollada, ya está la primera escuela abierta en Nueva York, la American School of Naturopathy, ya empiezan a estudiar, ¿no? Y de los primeros naturópatas que estudian allí, hay algunos que son de habla hispana. El primero de ellos es don Juan Steven Doolin, que pertenece a la primera generación de profesionales naturópatas de habla hispana. Se formó en la American School of Naturopathy. Mira, aquí os pongo el diploma suyo. Diploma. Pone doctor en naturopatía, ND, ¿no? Después ya viene, que también lo he comentado otras veces, ya he sabido, como dice Vox Populi, ¿no? El tema de las traducciones, que hubo una que ya, pero esto es un dato histórico importante. El diploma del título de don Juan Steven Doolin, del American School of Naturopathy. Y otro era que también se formaron allí, pues en España, por José Castro, José María Rodríguez Novela, Vicente Ferrandi, nicaragüense Rosendo Argüello, cubano Juan Antiga. Sí que ha habido una pléyade de profesionales que se formaron en esa escuela y después nos fueron desarrollando todo el proceso. Ahora vamos a ver lo que decía Juan Steven Doolin en el año 1958, él elaboró el criterio naturopático. Ya el término epigenética existía. Pero siguiendo el concepto que dice, sin entrar en su desarrollo, es muy interesante. Si queréis un poquito profundizar en él, vaya cuaderno de historia de la naturopatía, entre la página web colegionaturopata.es, pone cuadernos de historia. Y ahí podéis ver un poquito el criterio, comentario. Es muy interesante porque ahonda en ya en la tradición, ya un poquito anterior, de principio del siglo XX, de Kuhne, ¿no? Cuando lo hablaba de la unidad, y literalmente el origen de toda la enfermedad atribuible se le atribuye a múltiples errores en nuestra manera de vivir. El impacto del medio físico, medio emocional, medio todo, evidentemente es un impacto. Más que un impacto es una valoración cognitiva, si son emocionales, y un impacto ambiental, queramos o no, que se va modificando. Por ejemplo, cuando baja la temperatura, justamente aquí en Sevilla, ¿no? Baja la temperatura, por debajo de 10 grados se activan casi 600 genes, se van activando, porque hay que adaptarse al medio, a la bajada de temperatura. Entonces, cuando ibas a dar temperatura, cuando suben, te van activando y desactivando. Es como una pierna, se va tocando. Aquí los genios viene la música, ¿no? La interpretación, boom, boom. Y así funciona. Después nosotros, pues nuestro estilo de vida, nos tapamos los otros para allá y el cuerpo no llega a adaptarse. Entonces, evidentemente, Juan Steven Doolin pues lo desarrolló claramente y estableció el criterio. Este criterio es esta, naturopatía es esto, pum, pum, lo definió claramente. Y esto es epigenética pura, aunque el nombre
¿eh? Dice que el origen de todas las enfermedades atribuye a los múltiples errores en nuestra manera de vivir, física, mental, emocional, todos los niveles. Si es erróneo, pues evidentemente nuestros genes pues, se activa o desactiva, una reacción o una interacción, mejor dicho, me llama la interacción, dinámica y bidireccional, gen medio, medio gen, bidireccional, no es unidireccional. Las leyes naturales son verdaderos imperativos. En aquella época pues los recalcaban rápidamente, no se puede infringir. Eso que dice, como alguno dice, yo voy a infringir las leyes naturales, fíjalo usted, además voy a abolir las leyes naturales. ¿Qué ley va a abolir usted? Dice, pues la que no me gusta, la ley de la gravedad la voy a abolirla, porque sí. Digo, hombre, ¿cómo va a abolirlo usted? Sí. Es decir, que hay personas que se enfrentan y quieren abolir elementos o contravenir elementos que son naturales, porque abolir la ley de la gravedad es complicado. Más que le pese a algún político que se empeñe en abolir algunas leyes que son naturales o queramos infringirla como tal, ¿no? Algún elemento. Una vez me pregunté, ¿cuáles son las leyes naturales? Si nos vamos a la alimentación, si nos vamos a esto, al medio ambiente, al vestir, al dormir, una serie de elementos que ahora llaman normas, conductas, hábitos, que hay que tenerlo en cuenta, pero en el fondo son adaptaciones, más que adaptación, integración, la adaptación de elementos, vamos a llamarle instintivos, la integración de elementos conscientes con la propia naturaleza. Nos adaptamos conscientemente, se llama integración. Conozco esto y lo hago. La adaptación es algo instintivo, viene dado, de facto. Respirar. Las redes no naturales, es lo que hemos estado comentando antes, recogemos la tradición los naturópatas, respirar, moverse, comer, eliminar los residuos del metabolismo son estos esenciales de nuestra existencia, que más antes, la luz, comida, alimentos, evacuaciones, la respiración, el aseo, es decir, un estilo de vida saludable que según esto y nosotros mantenemos los principios de la naturopatía es en armonía con la naturaleza. Y evidentemente no la naturaleza en el sentido fisicalista, ¿de acuerdo? Sino la naturaleza también tiene otro sentido también, que se llama constructivista, el aspecto filosófico también, lo que es la filosofía natural que se ha desarrollado. Y como en España hemos sido pioneros en casi todo, y pongo el casi delante porque algunos se lanzan rápidamente, ¿no? Dicen, a la luna no hemos ido, hombre, a la luna no. Pero bueno, pionero un montón de cosas, entre ellos la filosofía natural a las medias, que después ya en Centuropa se desarrolla también un montón, pero aquí empezamos, ¿eh? Entonces Juan Steven Dulles, pues, en su criterio va desarrollando conceptos epigenéticos, evidentemente ahora con la base científica sabemos lo que son metilaciones y acetilaciones y microARN y slot, todas esas cosas las sabemos ya, los CP, todo eso lo sabemos hoy en día, ¿eh? Pero ya tenemos el marco conceptual que se va desarrollando poco a poco, después lo vamos sustantivizando. Y un punto no lo he puesto entero, ¿eh? Se va leyendo tranquilamente, es amplio, ¿no? Pero he recogido datos muy grandes, por ejemplo, este es muy interesante, ¿no? Cuando dice también, aparte de la alimentación, la bebida, habla también del autodominio sobre nuestros hábitos y pasiones. Que eso es clásico en el corpus hipocrático, nos vamos a las culturas orientales, en el One Dinner King, por lo mismo, ¿no? El desequilibrio energético, que ellos le llaman energías perversas, es una traducción fatal. Oye, pues las pasiones también influyen, ¿no? Queramos o no también en activaciones, desactivaciones y alteraciones concretas. Constituyen factores de nuestra salud y de nuestra normal longevidad, evidentemente. Deficiencia, aquí entra un tema interesante, que lo vimos también el otro día en la ponencia sobre el tema educativo, el concepto de naturopatía, el aspecto pedagógico tan importante, pues ella lo enfatiza bastante recogiendo la tradición. Deficiencia en la educación y en las costumbres constituyen las principales causas de la enfermedad. Lo habla claro, no son entidades que llegan, no es esto, no es que vienen, no es esto, lo otro, no, sino que es lo que propicia. Porque en naturopatía hablamos de factores predisponentes y factores desencadenantes. No decimos, la causa de esto es esto, entonces atacamos esto y acabamos con el problema. No, hombre, no. Eso es un perjuicio aristotélico tomista. Y estamos en el siglo XXI. Me la han escuchado decir miles de veces y dice que pesado, ¿no? Ya sabemos que estamos en el siglo XXI, por lo final un poquito más porque no estamos en la Edad Media. Con pensamientos causales, lógica monovalente, esto ha cambiado un montón. Y otro concepto interesante también, en la naturopatía, en la metodología, ya avanzado ya, la mitad del siglo pasado avanzando, pues aquí está el concepto clásico, genotipo,
El ambiente y el fenotipo. ¿Qué es el genotipo? Pues los caracteres adquiridos, el fenotipo, los caracteres manifestados. ¿Cómo se hace? Pues evidentemente pues, la incidencia del medio ambiente. Este esquema es un esquema canónico, canónico, al que le guste mucho el tema de la filología, la semántica, el tema lo busca. ¿Qué significa canónico? Lo miráis tranquilamente y sabéis que este es un esquema canónico de la intervención antroposófica, genotipo más ambiente igual fenotipo. Caracteres adquiridos, lo que heredamos, caracteres manifestados. Todo el genoma que heredamos, pues el medio va a ser que se activen unos, se activen otros, se desactiven otros, y ahí influyen muchos factores, desde la oxidación, llamarlo la especie reactiva de oxígeno en la mitocondria, después va a afectar también al ADN, a las vías de señalización, y al final eso es dinámico, una interacción tan dinámica, bien impresionante, ¿eh? Cómo funciona, ¿eh? Un mecanismo muy bien relacionado y una interacción con una máquina ¡pah! Perfectamente enlazada y perfectamente coordinada, ¿eh? Que funciona como estructura, no aisladamente, una pieza por aquí, otra pieza por aquí, otra pieza por aquí, eso no pasa en ningún sitio, van todas en coordinación y cada una de su función muy concreta, por lo tanto, es un esquema canónico de la intervención naturopática. Sí, he dicho canónico, no he dicho canónico, ¿eh? Canónico, por ahí. Por lo tanto, este esquema es muy interesante y, querámonos, el medio nos moldea, queramos o no, culturalmente, a todos los niveles, ¿no? Ya lo digo, un gran filósofo español, voy a quitarlo de grande, ¿vale? Voy a quitarlo de grande. Don José Ortega se van a decir, yo soy yo en mis circunstancias, no es que no lo puedes separar nunca porque te va condicionando a todos los niveles. Este hay un montón de estudios hechos a todos, desde gemelos, cómo se cambian, cómo interactúan, estudios muy interesantes al respecto, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar directamente en la vitamina C, una vez hecho este marco conceptual tan interesante, vamos a entrar en la vitamina C como elemento concreto monomodal, porque la intervención naturopática es multimodal, una naturopatía no va a utilizar exclusiva y solamente la vitamina C como antioxidante, bueno, en este caso concreto, pues la vitamina C, dentro del tema, pues los estudios que se han hecho, hay un montón de estudios, es fundamental para el colágeno. El colágeno está compuesto de las proteínas, el aminoácido básico es la prolina, pues la vitamina C es fundamental para el plegado después de todo el proceso concreto del colágeno en dos variantes, el 1, el 2. Por lo tanto, es un tema que está muy estudiado. El colágeno es la proteína más abundante de este cuerpo, curiosamente tiene una triple hélice, no tiene una doble, es la única proteína que tiene triple hélice. Y forma parte estructural, estamos viendo aquí, de la matriz extracelular, que antiguamente se llamaba espacio básico de Pischinger, pero es la matriz extracelular, lo que rodea la célula, ¿no? Entonces ahí está el intercambio, entre otras cosas, nutricional, dan los nutrientes y van saliendo los residuos. Tiene una forma de gel, colágeno, principalmente, otra sustancia que tiene, pero gel. Si se convierte en sol, se solidifica, pues ni entra ni sale, y a partir de ahí se va generando un problema y se van activando enzimas, que cada uno serían las metaloproteinasas, que son independientes. Y al final eso nos va a crear un problema, porque llegue de una forma de gel, colágeno puro, la matriz celular, para que haya intercambio entre ellos nutricional y otros intercambios. Si no, no puede intercambiar ni puede eliminar, se van depositando la propia estructura, y si es que es la forma de sol que se llama, pues tenemos aquí la vitamina C es fundamental para mantener esta estructura de la matriz extracelular, que prácticamente es colágeno, es un gel. Segunda idea importante, la vitamina C, evidentemente, los humanos, y hay otros animales que tampoco la podemos sintetizar. Hay teorías, ¿no?, de por qué dejamos de sintetizarla. No voy a entrar aquí en las teorías, tengo también la mía, que no me la había escuchado de por qué, ¿no? Y me dice que hace tantos años que dejamos de sintetizarla que a veces las fechas no cuadran tampoco. Pues bueno, actualmente pues dejamos de sintetizar la vitamina C. ¿Por qué? Porque no la generamos. ¿Por qué? Porque evidentemente nos faltan las enzimas correspondientes. La vitamina C para el colágeno es fundamental, para todas las estructuras, tejido conjuntivo, todo, ¿no? ¿Sí? Huesos, cartílago, piel, todo eso es fundamental. Si no hay vitamina C, evidentemente empieza a dar un montón de problemas, entre ellos el clásico que es el escorbuto, ¿no?
que eso la matriz celular se va desintegrando y al final da un montón de problemas. Aquí pongo algunos ejemplos: la piel, ¿no? Gingivitis, hemorragias cutáneas, cansancio impresionante, dolores articulares, disminución de la cicatrización, problemas también porque es un antioxidante muy potente, se va oxidando, es decir, da muchos problemas porque no la podemos sintetizarla. Ahora viene la pregunta interesante, que os dejo la pregunta, aparte de por qué, otro día podemos hablarlo, podemos debatir, ¿por qué el cuerpo dejó de sintetizar la vitamina C en un momento dado de su proceso evolutivo e histórico? Es decir, el problema se llama filogenético. ¿Por qué? Os dejo ahí la pregunta para que vayamos dándole vueltas de por qué hay muchas teorías, ¿eh? Pues entra por ahí, verla y bueno, otro día podemos hacerlo, bueno, proponemos y debatimos. Pero había un tema interesante que no lo he puesto por aquí, a ver dónde era, que era el tema de las enzimas. Si viene después el tema de las enzimas, de mi punto de vista, ¿eh? Y es un punto de vista, ¿eh? Que la enzima que la sintetizaba, todo el tema ese, pues dice que desapareció. Yo dejo también la idea ahí para debate, pero aquí voy a decir lo que yo opino, pero es una opinión, ¿eh? Está desactivada. O sea, que la tenemos todavía porque, veremos después, la vitamina C es un metabolito final de la glucosa, ¿eh? Produce glucosa y después el metabolito final es ácido oxálico, entre otros, ¿no? Es curioso, ¿eh? Aquí os doy ideas de por qué pudo haber el ser humano dejado de sintetizarla, ¿no? También eso es interesante, darle vuelta un poquito y pensando, pero desde mi punto de vista es que está desactivada, no es que haya desaparecido la enzima, ahora veremos el nombre que tiene. Bueno, pero también con los avances que ha habido, tecnología que se va aplicando, pues la vitamina B también se ha visto que interactúa, un factor de la identidad de las células madre, que influye, esto es importante, en la pluripotencia, la autorrenovación y la diferenciación. Células pluripotenciales que se llaman, entre ellas las inducidas, ¿no? Que de ahí se van a formarse un montón de todos los tejidos prácticamente, ¿no? A nivel embrionario, pues la módula, la blástula y la gástrula, y después lo que es el endodermo, exodermo, mesodermo, los tres tejidos, o endoblasto, mesoblasto, estoblasto, pues evidentemente las células madre pluripotenciales que después van a formar todos los tejidos, ¿no? Y esto es muy importante, como la vitamina C influye en todo este proceso, a nivel genético, epigenético. Eso es sumamente interesante, las investigaciones por dónde va. Por lo tanto, la vitamina C mejora la reprogramación de células somáticas, es decir, la generación de células madre pluripotenciales inducidas. Esto es interesante porque si hay déficit de vitamina C, no solamente escorbuto y temas, sino fijaros hasta dónde se puede llegar. Y después, a nivel embrionario, evidentemente hace que se diferencien bien todos los tejidos, como empujar las células madre embrionarias hacia un estado de pluripotencia mediante la modulación del perfil epigenético celular. ¿Cómo interactúa? Que no es porque sí. El ejemplo que daba el que definió por primera vez la epigenética, explicaba el tema de la embriología, que fue donde está el debate del siglo XX, con el tema de una pelota, ¿no? Que la pelota la deja caer por una montaña. Evidentemente la pelota se va adaptando a la montaña, ¿no? Si está más pronunciada, menos pronunciada, está más llana, menos llana, tiene más roca, tiene más obstáculos, pues, pero tiene que irse adaptando. Eso decía que era la genética, ¿no? Como decía, después de otras manos, definiciones como el tema de la pistola, que la pistola es la genética y el gatillo lo aprietas tú. O el de la finca que pongo yo muchas veces, tú das una finca y después el responsable eres tú. Si la cuidas bien, la limpias, la pones bien, pues a las siguientes generaciones es un negocio redondo, aparte que tú la disfrutas mucho, ¿no? Entonces a la finca y a los días la quemas, la parte, la banda, no la cuidas, pues evidentemente es tu responsabilidad también. Nosotros heredamos evidentemente el genotipo. El fenotipo es una cuestión nuestra y también responsabilidad social, el medio, la contaminación, lo que tenemos encima, ¿no? Todo eso va interaccionando dinámicamente. Pero que esto que es importante como esto también es las células madres mediante la modulación del perfil epigenético celular. Qué importante es la vitamina C. Y dejamos de sintetizarla, qué curioso. Tan importante como es, ¿no? A nivel genético, ¿no? Y aquí está lo que comentaba antes, no puedes sintetizarla. ¿Por qué? Porque aquí está la falta de la enzima que se llama L-glucoronastona oxidasa. Mi opinión. Y os traslado esto para pensar también, que está desactivada. Estaréis pensando, ¿y podemos activarla? Lo dejo así, ¿vale? Vamos a dejarlo como una hipótesis. Pero actualmente todos dicen que falta. Yo creo que está desactivada.
¿eh? Y por lo tanto hay que tomarla de fuera. Cada 8 horas hay que irla tomando, no se almacena, y es una vitamina muy interesante y hay que tomarla constantemente, cada 8 horas. ¿eh? Y aquí está el rango, que traducido en lenguaje normalito, pues sería lo que dice ración diaria recomendada, cantidad diaria recomendada, CDR. Pues son sobre 60 miligramos mínimo entre esto que hemos comentado escorbuto, pero si llega a 200, 300, y después hay citaciones en las cuales la oxidación es tan tremenda que hay que subir un montón. Después veremos el tema, que al final va a dar problemas a nivel de ácido sálico, pero bueno, para eso están las formas no ácidas, que evidentemente da menos problemas. Pero aquí está la enzima, os comentaba, que es la gulonactona oxidasa, la GLO, que en principio, yo, desde mi punto de vista, que está desactivada, ¿no? ¿Y dónde se almacena la vitamina C principalmente? Pues fijaros que curioso, ¿no? Dos glándulas principalmente, en la hipófisis y mayoritariamente en las glándulas suprarrenales. En las suprarrenales. Eso también da que pensar un montón también, porque no hay vitamina C, las suprarrenales, ¡paf!, entras en hipo. Y si entras en hipo, pues no hay ni adrenalina, ni el sistema, y todo el sistema te viene abajo. Con las implicaciones que ya hemos estudiado, psicoemocionales, el miedo, según cuenta, la energía ancestral, que decía el One Disney King. El tema de los chinos. No quería decirlo, pero lo dejo. El One Disney King, ¿no? Cuando dice el tema de la energía ancestral, la energía vital está en los riñones, le decía la suprarrenal, está la adrenalina, todo el tema, pues fijaros que la vitamina C es fundamental, pero recomendamos a los naturópatas por la mañana, pues venga, meterle fruta y de vitamina C mejor que empiece el día, y las catecolaminas pues empiezan a tirar cuando te da rayo de sol, no por la noche cuando vamos a dormir. Y todo el sistema de transporte está codificado por estos genes, ¿no? Y tenéis los genes concretos, como se conocen también, los que codifican pues este sistema de transporte tan sofisticado como es que la vitamina C se acumula en las suprarrenales para las funciones concretas que tiene. Esto es, decir, la actividad genética por metilación, acetilaciones y todos los procesos que hay, no funciona. complicado que el cuerpo pueda o tenga biodisponibilidad de esta vitamina concreta. Yo pongo la fórmula del ácido ascórbico o vitamina C. Pues la vitamina C, aquí está el proceso de cómo no entra al organismo, se transforma en ácido, el catabolismo, en ácido de hidroascórbico y después en ácido dicetogulónico. Y se elimina, y pongo en rojo, en oxalato principalmente, por eso el tema que dice, no, y toma más de 1 gramo, tal, te pueden salir piedras de ácido oxalato cálcico, precipita el ácido sálico. Sí, bien, pero tiene que haber otros factores que también influyen un montón. ¿De acuerdo? Pero la naturopata ha utilizado principalmente a partir de 1 gramo la forma no ácida, que prácticamente da muchísimo menos problemas. Pero este es el proceso. Y uno de los principales, evidentemente, procesos metabolitos de oscilación, de oxidación o de eliminación, es el oxalato. Y esto puede provocar la acumulación a partir de 1 gramo. Eso ya lo hemos hablado un montón de veces. Y forma oxalato cálcico, pero también forma el gluconato y forma otras sustancias, pero este es el principal. Si mantenemos el equilibrio, prácticamente equilibrio dinámico, no estático, no va a plantear grandes problemas, y el proceso metabólico se activarán los genes correspondientes que van por otra vía también, y el cuerpo tendrá suficiente vitamina C para suprarrenales, fortaleza, seguridad, entusiasmo, dopamina, adrenalina, cortisol, enfrentamiento, arrojo. Entonces funciona. ¿Por qué dejamos de sintetizarla? Cuando el cuerpo de un ser humano en aquella época pues necesitaba competir con los animales, con esto, con lo otro, y esa competitividad tan enorme necesitaba tener niveles altos de adrenalina. ¿Por qué dejamos de sintetizarla? He repetido varias veces esta pregunta, porque van saliendo a lo largo de lo que estamos comentando, pero eso, otro día lo vamos a debatir, lo que es muy interesante, ¿no? Además de esto también, como por aquí está un esquemita que os pongo, está en inglés, después pongo la bibliografía básica, ¿no?, de cómo el proceso, lo que hemos comentado, tenemos algunas cosas también sobre el tema de oxidación también, cómo actúa también como antioxidante en los radicales libres, concretamente la especie reactiva de oxígeno, etcétera, 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 etcétera. Yo os pongo el tema un poquito, cómo funciona a nivel del colágeno en los cartílagos, en la piel, huesos, etcétera, etcétera,
etcétera, etcétera. Y no olvidar lo que he puesto allí arriba, porque al final la conclusión de intervenciones para la práctica, implicación para la práctica naturopática. No lo dejo un poquito abierto, no quería entrar como neuromodulador, pero también es muy interesante porque evita la oxidación. Lo he puesto aquí arriba, se lo ve aquí, ¿no? Neuromodulador también la vitamina C. Importante, aunque no es el tema de hoy, pero he puesto aquí el esquemita entero, muy interesante, ¿no? Y como una sustancia reductora, de las más importantes, la más antioxidante, la vitamina C antioxidante, ¿sí? Junto con la vitamina E, la vitamina A, que es lo que es naturopata da en sinergia, la N-acetilcisteína, etcétera, etcétera. Y que lo que hace es mantener el equilibrio, reduciendo las especies reactivas de oxígeno, los famosos ROS en inglés, incluido el anión superóxido, el radical hidroxilo, el famoso oxígeno singlete que le llamamos, y el ácido hipocloroso que se genera durante la fosforilización oxidativa mitocondrial, es decir, que se va oxidando la mitocondria. Y se oxida la mitocondria, cientos de funciones se vienen abajo, ATP deja de producir y como consecuencia, esto es importante, la apoptosis celular disminuye. De ahí toda la posibilidad de alteración y crecimiento, porque de los factores más importantes es la apoptosis celular, una función importantísima. Bueno, esa función es ATP dependiente. Si la mitocondria no produce o está oxidando, pues los niveles de apoptosis se vienen abajo con las consecuencias que tienen. Y estos ROS, la especie reactiva de oxígeno, pues evidentemente va a incidir en vías de señalización. Esto a nivel genético, epigenético, es muy importante, porque para que se active y desactive hace falta señales. Muchas vías, ¿no?, de señalización muy concretas, en las cuales evidentemente a nivel epigenético o naturópata también actuamos, ¿no? Principalmente porque el subtítulo de aquí, ahora no lo hemos puesto, pero lo digo, el tema es nutrigenómica y herbogenómica principalmente, aunque vamos a hablar también de otros temas, pero principalmente nos estamos centrando en nutrigenómica y herbogenómica. Por lo tanto, las especies reactivas de oxígeno también van a incidir en vías de señalización, incluida la pluripotencia que vimos antes, por ejemplo, los MAG, los RC, el P38+, los JUN que decimos, los JNK, los MAC, fosfatasa, es decir, vía de señalización, y dice, tiro por aquí, voy por aquí, inhibo aquí. Es un fenómeno muy complejo que existe, es como si fuera vía de los semáforos, abre aquí, cierra aquí, abre aquí, cierra aquí, para que vaya y dé señales y al final la información del sistema llega a todas partes. Esto es muy curioso, en cualquier momento se pueden inhibir. Y si se inhibe, una de las inhibiciones son las especies reactivas de oxígeno, pues todos los procesos deja de funcionar y el organismo tendrá que adaptarse a ese tema. Se puede adaptar de forma de que te pueda pérdida de oxígeno, oxidación más de la cuenta, lo que hemos hablado muchas veces, el estrés oxidativo. Y en todos los problemas de salud que hemos analizado, el estrés oxidativo es subyacente. Y os pongo una serie de líneas muy interesantes y cómo se puede inhibir. Si no hay vitamina C o hay déficit, ya tenemos también a nivel epigenético cómo incide de las dos formas, negativamente y positivamente. Y aquí, este esquemita es muy interesante, está en inglés también, pero ya entramos en cómo a nivel epigenético se puede actuar con vitamina C y otros elementos. Ya he comentado antes que uno de ellos es la metilación y otras son las acetilaciones, por ejemplo, de las histonas, desacetilaciones, hipermetilaciones, hipometilaciones, o los microRNA que se llama también, que son elementos muy importantes de desequilibrio dentro del propio ADN. Tiene que estar metilado, que es lo normalito, pero puede estar hiper, puede estar hipo. Y eso al final va a dar problemas. Las histonas están más acetiladas, menos acetiladas, están las enzimas desacetilasa, y ahí interviene, en este caso ocurre, estamos hablando de vitamina C, pero también, por ejemplo, la vitamina B8 para mantener la estabilidad de las histonas. Por lo tanto, es importante lo que comentábamos en la tradición, ¿no? La alimentación, hablamos del corpus hipocrático, la importancia que tiene. Es que pongo un ejemplo como esos cambios epigenéticos son importantes en la expresión génica, tanto en el desarrollo como en los problemas de salud. Entre ellos, lo que hemos hablado, la adición de un grupo de metilo, es decir, una hipermetilación. Pongo el ejemplo del ADN, de la citosina y la lisina también, otro aminoácido también, en las histonas, como comentaba antes, la estabilidad, es decir, una serie de elementos que va a influir. Por lo tanto, la vitamina C impacta en la firma epigenética.
al promover una enzima muy concreta. Están la monooxigenasa y la dioxigenasa, dependiente del hierro, de hierro hemático, como está viendo aquí, involucrada en la desmetilación del ADN y de las histonas. Por lo tanto, este es el núcleo importante, de lo que estamos comentando, la importancia de la vitamina C a nivel epigenético. Como, repito, impacta la firma epigenética. Curioso, ¿eh? Y necesario. Y lo más curioso de todo es que no la sintetizamos, le dejamos sintetizarla y dice. Yo doy la pregunta. Otra vez la pregunta. ¿Por qué? O más bien, otra pregunta más finalista. ¿Para qué? Es una pregunta interesante. ¿Para qué dejamos, sabiendo la importancia que tiene la vitamina C? Porque si dejamos de tomarla, fijaros las consecuencias que tiene, ¿no? Y una vitamina, el escorbuto, ¿no? De los navegantes, ¿no? Por ahí los problemas que daban, ¿no? Porque curiosamente, pues se cuenta, por ejemplo, cuando fueron a Canadá, ¿no? Pues empezaron a encontrar que allí no había frutos cítricos, pero no había escorbuto ni problemas de esta índole, ¿no? Y observaban que cuando cazaban los renos y otros animales de allí, lo primero que se comían eran los riñones, las suprarrenales, donde está acumulada la vitamina C. Por lo tanto, observaron que sin tomar fruta ácida allí no encontraron ningún tipo de problema de esta índole que estamos comentando. Después un navegante cuando descubre, toma limón, toma esto, entonces evidentemente disminuyó un montón todos los problemas de escorbuto que había. Pero antes, tremendo, pero de otras partes por rituales o por costumbre o por temas, pues no había ese problema porque se comían los riñones y las suprarrenales incluidas los riñones, ¿no? Esto es curioso, que no había ese problema. Por lo tanto, la vitamina C es tan fundamental, como vienen todas las vitaminas y un equilibrio, que eso es la base dinámica, pero aquí la vitamina C, que es el asunto fundamental que estamos comentando, pues es importante para todo ese proceso de metilación, acetilación en las histonas y los microARN, que también son muy importantes. Entonces los cambios que pongo aquí, un ejemplo concreto del consumo de alcohol, los cambios en la dieta, va a producir hipometilación genómica y hipermetilación de las islas CPG, es decir, los microARN. Luego va a producir una inactivación de genes supresores de tumores, entre ellos el P58, y ya empezamos a tener problemas. Y si producimos cambios en la dieta, pues evidentemente, que acompaña, aparte del alcohol, pues al final vamos a terminar, pues como ahí lo ponemos negro, ¿no? Iniciación del cáncer. Enzima que se activa, las lipocigenasas, todo un sistema muy complejo, ¿no? Pero encima de la cascada encontramos el tema de la epigenética, en este caso negativa, que es el alcohol y la alimentación. Y después está la hipermetilación de las islas CPG, y la hipometilación genómica, lo que estamos comentando. La vitamina C ahí es fundamental. Les pongo el ejemplo, ¿no? De diferentes tipos de cánceres como leucemia, melanomas, adenomas, cánceres gástricos, muestran niveles reducidos de la 5-HMC, lo que puede alterar la regulación normal de la expresión génica y como consecuencia, como hablamos ahí de la inestabilidad genómica, va a producir pues, una transformación maligna. Punto. Y eso tenemos un problema. Aquí os pongo algo muy interesante, como esto está después colgado y lo podéis escuchar tranquilamente, verlo, pongo la referencia bibliográfica, analizarlo bien, la vitamina C como antioxidante, igual que las demás vitaminas, y hay estudios también multimodales de varias vitaminas juntas, en sinergia. Después también actúa como cofactor enzimático, porque hemos visto síntesis de colágeno, las catecolaminas que vimos antes, las suprarrenales, la expresión, la regulación de la expresión génica, según resume un poco de lo que estamos hablando de la vitamina C, la importancia que tiene. Aquí una de las catecolaminas, fijaros que es la noradrenalina. Lo dejo ahí que está en equilibrio con la adrenalina. Y la L-dopa también, como se va a formar también la L-dopa, se pone la dopamina. Curioso, ¿no? Vamos a la siguiente. Y aquí os pongo, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? La adición, por ejemplo, de vitamina C 50 nanogramos por mililitro previene la hipermetilación aberrante del ADN del grupo de genes impresa, que os pongo un nuevo reto, y mejora la generación de lo que vimos antes de las células madre que habíamos comentado, pluripotenciales.
Punto. Ese estudio está hecho, después pongo la bibliografía, 120 la reseña bibliográfica, podéis verla tranquilamente. Y el tratamiento con vitamina C mejora la expresión de marcadores de pluripotencia, de las células madre pluripotenciales, que pongo algunas de ellas, durante la reprogramación de células somáticas porcinas mediante transferencia nuclear. Este periodo se ha hecho echando en el agua a porcino, ¿no? O sea, cerdo echándolo un poquito, haciendo el experimento, como se hace también con más animales y en humanos también, ¿no? Es muy interesante que os pongo el esquemita de lo que es una metilación del ADN, tanto hipometilación como hipermetilación, los problemas que después va a dar, ¿eh? Si después eso evidentemente no ha funcionado bien, no se ha regulado bien, pues al final aparecerán pues algún problema y como consecuencia los biomarcadores epigenéticos que han incidido negativamente en el sistema y los que positivamente pueden incidir, porque si hay una hipermetilación, evidentemente hay que revertir el proceso hacia la metilación, o sea, hasta el equilibrio. Y si hay un hipo, sube, si hay hiper, baja, punto. Hay elementos, entre ellos la vitamina C, como estamos comentando, pero un naturópata no va a decir nunca, toma usted vitamina C para esto. No, lo hará en sinergia. Antes que tomar esto, después esto, y como hay un principio de naturopatía que es, vamos, clave, quita lo que estorba y da lo que necesita. Si no le quita lo que estorba, ¿para qué le va a dar 2 gramos de vitamina C? ¿De acuerdo? Es decir, que la intervención naturopática tiene su marco conceptual y su metodología de intervención naturopática, que no es esto para esto cura esto y esto quita esto. Y la vitamina C es buena para esto, tómatelo. Te va a curar resfriado la vitamina C. Después te lo tomas y dices, pues no sé más, coño, hay que hacer más cosas entre ellas al principio que he comentado, quita lo que estorba y da lo que necesita y dale tiempo. Entonces, yo pongo 2 ejemplos muy interesantes cómo actúa sobre la reprogramación de células somáticas, en este caso un experimento con cerdo. Repito, reprogramación. Concepto interesante también, está traducido al español, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero es la traducción. Y para terminar, este tema tan interesante, ¿eh? Hay un montón de vitaminas, después hay plantas, bueno, un montón de elementos. Estaba pensando también la N-acetilcistina, que también estuvo muy interesante a nivel epigenético. Hay muchos estudios interesantísimos, que la práctica naturopática ya prácticamente lo tenemos incorporado porque el marco conceptual ya lo tenemos años a. Implicaciones para la práctica naturopática. El primero que ya has comentado e incido en él. La intervención naturopática tiene como característica el ser multimodal y sinérgica, entre otras características. Si queremos poner integrativa, no sé cuánto, interactiva, todo lo que quieras. Pero esto es más interesante, estos conceptos, ¿eh? Dada la complejidad del fenómeno y por tanto la suplementación o complementación, cuidado, repito, son 2 conceptos claves. Suplir quiere decir que no estás tomando vitamina C ninguna y complementar es porque no llega. Porque muchas veces los productos suplemento para, no lo mismo suplemento que complemento, no lo mismo suplir una función que complementarle. Eso un naturópata, pero un naturópata colegiado maneja perfectamente estos conceptos y sabe dónde está y cuándo tiene que suplir una función, o sea, dar un suplemento, o sea, vitamina C como suplemento, y cuando tiene que dar vitamina C como complemento. Recomendarla, eso estamos preparados para ello y estudiamos el tema. Por tanto, estos 2 aspectos se realizan dentro de la metodología de la intervención naturopática. Y aquí algunos ejemplos deducidos del estudio. La neurodegeneración que vimos antes, vamos a dejar la parte, vamos a poner algunos de ellos que está el tema, ¿no? Un montón de informes ya y de investigaciones que la vitamina C tiene, como estamos viendo, un impacto muy fuerte en la plasticidad e identidad de las células madre. Importante, después la diferenciación de los distintos tejidos como consecuencia, ¿no? Por ejemplo, manteniendo la actividad de varios, por ejemplo, enzimas que actúan sobre el hierro hemático. Por ejemplo, decía, no, es que en el reino vegetal existe el reino no hemático, hierro no hemático, y ese en principio no, pero es que con la vitamina C después pasa hierro hemático sin ningún tipo de problema, es como complementarlo, ¿eh? Ahí sí, hay una relación directa también evolutiva. Es que no hay hierro hemático en el reino vegetal, ¿no? Si le echamos, tiene vitamina C u otro ácido, que eso lo hemos estudiado en química básica, ¿eh? Pero las enzimas que catalizan lo que es la hidrolixilación, es decir, la oxidación de diferentes sustratos biológicos ubicados en compartimentos celulares específicos. Ahora, esto es importante, ¿no? Específicamente en el núcleo de la célula, está la ADN, ¿no? La vitamina C modula actividad de algunas enzimas, entre ellas hidrolasas del ADN e histona. ¿Sí? O sea, que va directamente al núcleo de la célula y al ADN, lo que hace es modular las actividades. Mientras que en el retículo endoplasmático tiene una parte arriba que es el ribosoma, que prácticamente es donde a veces se fabrican las proteínas.
Y si el retículo endoplasmático entra en estrés, que llama estrés de retículo endoplasmático, pues como tiene una cadena de montaje y dice, podemos producir 10 piezas en una hora, y dice, pues yo tengo que producir 400. Pues seguro que alguna sale defectuosa, no sale bien. Entonces, cuando el retículo endoplasmático entra en estrés, llama estrés de retículo endoplasmático. Podéis imaginar la fábrica de proteína como se queda, incluso puede paralizarse, un nivel de estrés altísimo, hace que no produzcamos ni proteína. Por lo tanto, también en el retículo endoplasmático la vitamina C actúa como cofactor de hidroxilasa de colágeno. Repito, concepto para que vayamos dándole vuelta y aprendiendo. Estrés del retículo endoplasmático, concepto muy interesante que lo vamos a encontrar en un montón de problemas de salud. ¿Eh? Por lo tanto, la vitamina C es capaz de modificar. Antes utilizamos el término reprogramar, que utilizamos el término modificar simultáneamente tanto el perfil de expresión epigenética como de genética en la matriz extracelular, o sea, lo que es el microambiente de las células madre. Es impresionante, ¿eh? Algo tan simple y a la vez tan complejo, porque lo simple es complejo y lo complejo también es simple. Es decir, la simplicidad, la complejidad y la complejidad de la simplicidad. Parecen dos términos antagónicos, pero no lo son. Una estructura compleja puede también ser simple a la hora de la comprensión hasta de la forma actual. Por lo tanto, la vitamina C es fundamental a nivel epigenético introducirlo. Y si no lo introducimos también, porque la epigenética puede dar un factor, vamos a llamarle negativo, o factores positivos, como estamos viendo. Incide en el sistema, modula, reprograma. Conceptos interesantes. No olvida también las vías de señalización, cómo actúa también, la señal vaya para acá, es decir, fundamental. Como no la sintetizamos, hay que tomarla todos los días. Y cada 8 horas, vitamina C. Suplemento o complemento. Y para eso, os pongo aquí la bibliografía. Para el tema de los sanadores que vimos antes y todo ese tema, ¿se acordáis? ¿No? La definición que dimos al principio, la filosofía natural medieval, ¿no? Es un poco romance, ¿no? Es interesante este libro de Luis García Ballester, La búsqueda de la salud, sanadores y enfermos en la España medieval. Muy interesante el libro. Y después he hecho otro dato también sobre Alonso Chirino, en su obra Menor daño de la medicina, que es la traducción que se hizo, pero como estamos viendo lo que está hablando es conceptos que en naturopatía son nucleares y fundamentales. Y después la fuente principal, la que me he basado para esta exposición, aquí la tenéis, ¿no? En inglés, y después otra fuente interesante que os recomiendo, si queréis trabajar este tema, hay mucho más, ¿no? Por ejemplo, Simino, este estudio de vitamina C en las células madre, reprogramación de las células madre y cáncer, ¿no? Estudio muy interesante, pongo aquí algunos. La fuente principal, que es la que me he basado, muy interesante también, por cierto, porque es un estudio, una revisión de un montón de estudios, y son las conclusiones que estaba exponiendo anteriormente. Después la bibliografía, otra fuente, podéis consultar también para ir ampliando, porque los naturópatas aquí, revisiones, pues constantemente también revisiones de todas las revisiones rápidas, que son clásicas, revisiones sistemáticas, que hacemos también un montón, se publican, os invito a que entréis también en la red de investigación naturopática.eu, RINA, donde ya hemos traducido, hay casi 2000 y pico traducidas, queda por traducir mucho más y volcar mucho más, que tenemos otra base de datos. E invito a todos que profesiones naturópatas que les gusta la investigación, que si encuentran estudios que no estén publicados en el RINAB, lo manden traducido y lo ponemos, porque la base de datos tiene que subir. Después también hacemos metaanálisis, muy interesante también. Es decir, que son recursos de investigación que los naturópatas hacemos para fundamentar nuestra práctica profesional, ¿no? Cuando dicen, no, el naturópata investiga, bueno, mire usted, para investigar hace falta algo clave, que es la financiación. Tiene que estar dispuesta a poner encima de la mesa un par de milloncejos para empezar, pues nosotros sin problema ninguno. Le planificamos la investigación que quiera. Ahora, si no suelta un par de esos, no sé, lo que nos queda es lo que estamos haciendo, revisiones principalmente. Y ya hay en algunos países que por fin se están montando fundación y elementos para investigar, como el caso de Canadá y Estados Unidos, pues mira, ya hay inversiones para poder investigar lo que estamos aquí comentando, pero si no, se hace en fase 1, pasa a la 2 y se a la 3, a la 4. Entonces, no financia, no hay financiación. Es una cosa que no tiene cualquiera. Todo que sea investigador, si no hay, no se puede investigar. Y encima no nos dejan acceso, pues
lo que tenemos ahora mismo, afortunadamente, en cientos de bases de datos. Si entráis en la red de investigación naturopática, vais a encontrar que hemos revisado más de 3.700 revistas indexadas, que no son una ni dos, son 3.700. Digo para esos que dudan, que cuestionan, que mi punto de vista los califico, y lo digo sin acritud, catetos intelectuales. O cobarde científico, una palabra muy que se llama cobarde científico, es que no lee, es un cateto, o un cateto, que piensa que la historia empieza con ello y termina con ello, que antes nadie había dicho nada. Entonces me guiarse por bulo, me han dicho, on dit, parlé, en francés, ¿no? Me han dicho que investiga un poquito, lee y vete a la fuente. Ahora estamos los naturópatas preguntando a nosotros, nos preguntáis y nos decimos cómo estamos haciendo aquí, pero no digáis tonterías y ese catetismo intelectual que muestran más de uno. Pero bueno, estamos acostumbrados ya un poquito a ese tema, así que espero que a raíz de aquí tenéis el chat también para hacer todas las preguntas que queráis, interesante, ¿no? Y cualquier cuestión pues estamos enteros de disposición. Y ya para terminar, pues para más información, lo que hemos hablado, la vitamina C me interesa mucho esto y me gustaría ampliar porque la oxidación, pues consulte usted un naturópata colegiado que le indicará el programa de salud que mejor se adapta a sus necesidades. O sea, que la mejor necesita una cantidad concreta dentro de un programa. Tiene usted que cambiar esto, como dije antes, quita lo que estorba y da lo que necesita. No va a decir, deme usted vitamina C para curarme esto. Un naturópata nunca hace ese razonamiento. Esto cura esto, ¿no? Ese razonamiento nunca lo hace. Ni esto mejora esto, tampoco lo va a hacerlo. ¿No? Entonces, la vitamina C, que es muy interesante el tema y hay que hacerlo, como lo que estamos comentando, pero vas a saber decir la cantidad de cómo hay que hacerlo, de qué manera, en sinergia con qué otros elementos. Y sobre todo que tiene usted que modificar la conducta, llaman conducta positiva de salud, y obtener nuevas experiencias de salud, porque el paradigma nuestro ya lo estamos comentando, hemos hablado de salud, pérdida de salud, problemas de salud, y la salud es el eje central. Por lo tanto, para más información sobre todos estos temas interesantes que estamos comentando y que vamos a seguir comentando, consulte usted al profesional naturópata colegiado. ¿Dónde lo puede usted consultar? Pues usted en la página web colegionaturópatas.es. Y ahí pues viene puesto por todos los temas, las normas, quiénes somos, qué hacemos, qué dejamos de hacer. Y ahí usted puede pedir, solicitar un profesional naturópata colegiado en toda España y otros países también que tenemos acuerdos. Con nuestra organización también está integrada en el Comité Europeo de la Profesión Naturopática, en el Foro Hispanoamericano de Naturopatía y también miembro de la Federación Mundial de Naturopatía. Por tanto, hoy en día un naturópata es muy asequible. ¿De acuerdo? Pues nada, pues muchas gracias y esperamos los comentarios, aunque ya están haciendo algunos interesantes, pero después iremos respondiendo. Tenemos la mesa redonda y vamos a responder a todo lo que estáis escribiendo ahora. Así que muchas gracias y seguimos adelante.